Muy buenas noches, Eh, buenos días, sí, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir algo muy importante. No les digo el tema porque dejar que el Padre, que nuestro Dios, nos diga qué debemos de compartir, ¿no? Que debemos sí. de decirle a la gente lo que necesitan escuchar. Así que buenas noches. Buenas noches, hermanos salvador de los pecados. Muy buenas noches a los hermanos que están entrando y a los invitados que el Padre está permitiendo también entrar al live, ¿no? Así es. Como dice el hermano, que sea el Espíritu Santo que nos dirija en este estudio bíblico para poder no ser como a nuestra preferencia, ¿no? Sino que Él nos dirija a nuestra boca para poder compartir. Perdón. Y la gente Sí, que esté hermano. viendo esto en el sea lo que sea y que esté acá, sea que Dios los haya traído y que estén dispuestos y que tengan un corazón dispuesto a escuchar. Para empezar, vamos a ver Romanos capítulo 8, el versículo 38 al 39. Así que espero que tenga la Biblia ahí en la mano. Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39. Así que lo espero que lo tengan ahí listos para la lectura. Y esto dice de la siguiente manera y con que sea el Espíritu Santo que nos esté guiando en esta lectura, en este en vivo, en este live. Ahora sí, espero que estén ahí. Lucas capítulo... Lucas no, perdón. Ahora sí, Romanos capítulo 8, versículo del 38, es decir, Romanos capítulo 8, versículos del 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ese sería el versículo 38. Versículo 39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice, ¿no? Que ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, muy bien entender si tú estás en Cristo o no. Si tú estás verdaderamente en Cristo, tú nada de lo que esté creado en este mundo, nada te puede separar del amor de Cristo. O sea, siempre vas a tener esa entrada a la vida eterna, al cielo asegurada. Pero hay que tener muy en cuenta si es que verdaderamente lo estás o porque simplemente te propusiste y dijiste, no es que yo soy hijo de Dios y automáticamente voy al cielo. No, eso no es así. Para tener esa seguridad de ser hijo de Dios es por fe, por la fe. Y por eso es muy necesario lo que vamos a ver, cómo a nosotros los que creemos en el Evangelio, en la salvación, que es por fe, que la salvación por fe, vamos a ver cómo fue que nosotros fuimos reconciliados. Espero que presten mucha atención los que están viendo aquí en el live, en el video de aquí, de TikTok, de YouTube, como lo estén viendo, ¿no? Vamos a ir a Romanos, es aquí mismo, Romanos capítulo 5, Romanos 5 desde el versículo 8 hasta el 11. Espero que hayan escuchado Romanos capítulo 5 desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Aquí en esta palabra podemos ver cómo fuimos nosotros reconciliados, cómo fuimos nosotros justificados, siendo ya de dejar de estar de lado como enemigo de Dios a estar como amigo de Dios. Una cosa diferente es ser enemigo de Dios, porque un pecador es enemigo de Dios porque no cree, porque se opone, porque vive para sí mismo, para la carne, y no crea la palabra de Dios, a pasar de ser enemigo, pecador, a ser justificado, a ser amigo de Dios, a haber alcanzado la justicia, ¿no? Ahora sí, Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 8 hasta el 11,
Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Así dice, ¿no? Por él seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos, ahí fue lo que les expliqué un poco de que siendo un pecador y siendo nosotros junto con el hermano que aquí me está acompañando, estando aquí con el hermano y con otros hermanos que están viendo aquí el live, que lo están viendo en sus dispositivos móviles o en su computador, en su PC. Nosotros éramos pecadores en un tiempo, en una época. Lo fuimos y lo aceptamos y lo reconocemos. Pero la palabra de Dios nos muestra que hubo alguien que se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, y que ese sacrificio nos hizo libres. Y no hubo la necesidad de presentarse muchas veces para el sacrificio, para quitar los pecados, como si eso fuera los sacrificios que se hacían en Éxodo, en el libro de Levítico. No, ya no de esa manera, ya no. Porque en Levítico uno puede ver los sacrificios que se hacían, ¿no? Y en Éxodo, en el libro de Éxodo también, creo. Entonces lo puede mirar. Pero vamos a continuar. Versículo 10 de Romanos capítulo 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Entonces, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, escuchen bien, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos por quién? Por su vida. Versículo 11 de Romanos capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Así es, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí dice, es que está más claro no canta un gallo. Hemos recibido la reconciliación y aquí en estos 4 versículos aquí se puede encontrar básicamente, aquí podemos encontrar el Evangelio. Lo podemos encontrar. Aquí podemos encontrar el secreto. La persona que tenga su vista y estando bajo las obras, bajo la ley, con esas gafas de la ley, del punto de vista humano, va a ver esto como algunas contradicciones. Oiga, pero en este versículo dice así, pero hay otro versículo que dice asá. Satanás les mete pensamientos, Satanás les pone pensamientos así como que contradictorios, porque tengan en cuenta que Satanás utiliza la palabra de Dios. Cuando Satanás estaba con Jesús para tentarlo en el desierto, él le mencionó la palabra, ¿no? Él le dijo, escrito está. ¿Qué significa escrito está? Le está mencionando lo que está escrito en la palabra. Por eso Satanás le dijo, para tratar de tentar a Jesucristo, diciéndole de esa manera, ¿no? Escrito está. Pero cuando Jesús le respondía, también le respondía con la palabra. Pero hay algo muy diferente. Él le decía, escrito está también. O sea, la respuesta que daba Satanás de escrito está es conforme a la palabra, lo que normalmente utiliza la gente para interpretar la palabra de forma literal, sin profundidad. De pronto con profundidad, pero con teología humana, con filosofías humanas, pero no solamente con la Biblia, sino van por fuera de la Biblia, sabiendo que aquí en la Biblia está todo. Está todo. Si hay alguna palabra o alguna definición que no se pueda responder con la Biblia, ahí sí uno busca un libro o por internet o algún otro medio de información y así. Pero del resto, si aparece alguna palabra o alguna pregunta o algún tema, aquí en la Biblia lo puede mirar.
lo puede encontrar. Recordemos que como nos dice que un hermano, él nos dice que cuando queremos buscar de Dios, está aquí. Pero si queremos buscar las Sí, cosas del mundo, ahí sí la buscamos en internet. Si queremos cosas de hombres, ¿no? Pero y si queremos por la fuera, vida eterna, que es en espíritu, está acá, ¿sí? sí. Cuando queremos buscar cosas de Dios, no tenemos que irnos a cosas humanas, sino acá está toda la verdad, ¿no? Aquí debemos de buscar la espiritualidad, la vida en Cristo Jesús. Así es, muy bien. Así es lo que dijo el hermano y lo aclaró muy bien. Entonces, vamos a avanzar, ¿no? Entonces, siendo nosotros ya reconciliados por la sangre de Jesucristo, esa sangre es como para nosotros, como cuando el arca de Noé, Dios le dijo que la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ese simbolismo de que ser cubierta el arca por brea, por dentro y por fuera, la calafatearás, es el lenguaje espiritual de que nuestro corazón ha sido cubierto por la sangre de Jesucristo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y es muy importante tener esto en cuenta que tal vez, bueno, esto lo de Noé y el arca de Noé y todo eso lo podemos ver en otra próxima oportunidad. Así que tenga paciencia, solamente vamos a compartir lo necesario para que ustedes puedan irse de acá, de este video, de este live, con algo que le llegue a su corazón, esta semilla. Y la semilla, nosotros la semilla lo damos nosotros. Y Dios da el crecimiento. Entonces nosotros cumplimos simplemente con anunciar. Y también expliqué sobre el atalaya. Expliqué sobre quién el atalaya, ¿no? Que si no anuncia trompeta cuando viniere la espada, si no anuncia, la sangre o la cabeza de esa persona se será sobre él, ¿no? Porque pecó, porque no anunció. Pero si tocó la trompeta, el atalaya, y vio venir la espada y tocó o sea, vio venir la espada y tocó sí la trompeta, y la persona o el pueblo no se apercibió, ya esa sangre no será sobre el atalaya, sino sobre la persona misma, sino sobre cada uno. Entonces ese video también lo hemos explicado y lo tenemos aquí en YouTube. Continuando en la justificación, nosotros en un tiempo éramos enemigos, ¿no? Nosotros siempre en una época, siempre pensábamos por nosotros mismos que teníamos buenas intenciones, que pensábamos que podíamos buscar a Dios, que pensábamos que podíamos cumplir la ley, que pensábamos que podíamos hacer buenas obras, y todo eso desde nuestro punto de vista en una época, ¿no? Todo esto es en una época, y esto lo digo para los hermanos, para la gente que son nuevas, los que nos están viendo y que son nuevos, perdón, para ellos es importante que escuchen esto, que puedan negarse a su pensamiento. Ahora bien, podemos ver que el pueblo de Dios, estando en el desierto, habiendo salido, ellos cómo miraban su punto de vista o cómo creían que iban a estar bien. Ellos pensaban que iban a estar bien en Egipto. Pero aún así, estando en Egipto, decían, no, pero por favor, Dios, sáquenos de aquí. Y ahora que ya están afuera y que gracias a un siervo, que es Moisés, creo, ¿cierto, hermano? Sí, creo que es Moisés, ¿no? Sí, hermano, el que lo sacó de Egipto, sí, Moisés. Sí. Listo. Entonces, estando el siervo de Dios, que fue levantado por Dios para sacar al pueblo, y bueno, todo esto fue gracias a Dios y fue que Dios usó a Moisés, por consiguiente, el que lo sacó no fue Moisés, aunque en cierta manera sí, pero todo el crédito fue para Dios. Dios sacó al pueblo. Entonces, cuando ya el pueblo se fue al desierto, ellos decían, no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor no, y tenían un pensamiento de esa manera. Todo el tiempo veían la obra de Dios y ellos, su pensamiento, su punto de vista que era, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí comíamos bien, sufríamos, pero por lo menos teníamos dónde comer, dónde dormir, dónde vivir. Teníamos qué ropa vestir, así, ¿no? Y así nosotros tenemos pensamientos continuamente que, ojalá hubiéramos hecho esto, o mejor nos hubiéramos quedado de esta manera,
o mejor hubiéramos hecho de esta forma. Tenemos pensamientos que todo el tiempo nos van atacando, todo el tiempo nos van yendo en contra de la palabra. Acabamos de leer Romanos capítulo 5, leímos Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11, solamente 4 versículos. Y si leemos más versículos, habrán personas nuevas que van a decir, no, pero espere, ¿cómo así no es? O mejor dicho, van a tener un conflicto interno, una contienda interna en lo que se les está compartiendo y lo que están escuchando y lo que han creído, mejor dicho. Tienen esa pelea interna, lo que lo que se les está compartiendo acá en este video, en este live, en este en vivo, con lo que han creído en su doctrina, en su religión, en lo que han estudiado, en lo que le han enseñado, tienen ese conflicto. Y bueno, para Dios no es bueno que mezclen. O sea, ustedes no pueden mezclar lo que se les está compartiendo, lo que es de Dios, con lo que es de los hombres, porque eso es abominable, eso es una mezcla, eso es una blasfemia, eso es la profanación. Mejor dicho, para no decir todo ese poconón de palabras, sería decir que es profanar. ¿Qué es profanar? Aquí lo van a descubrir. ¿Qué es profanar? Profanar es mezclar lo que es de Dios con lo que es de los hombres, lo que es una mezcla, y eso a Dios no le gusta. Y bueno, eso también podíamos hablar esto porque este tema también es de los gigantes de aquella época, ¿no? Podíamos hablar eso más adelante. Y para cuando estén viendo este video, de pronto ya ese video, ya esa explicación ya estará subida o todavía no. Pero bueno, tener paciencia, toca tener paciencia. Entonces, vamos a ir a Romanos, digo a Romanos no, sino a Mateo. A Mateo. Vamos a ir a Mateo, voy a poner aquí el papelito para dividir la página. Y vamos a ir a Mateo, el libro de Mateo, aquí está. Bueno, ya lo encontré yo porque tenía un papelito. Tenía el papelito y ahí lo podía buscar más fácilmente. Así que Mateo capítulo 1. Vamos a ver Mateo capítulo 1, el versículo 21 y nos saltamos hasta el versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 21 y también vamos a ver el versículo 23. Es muy importante que lo tengan ahí. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. O mejor dicho, nos saltamos del 21 al 23 y así. O sea, vamos a ver esos dos versículos, Mateo 1:21 y Mateo 1:23. Espero que lo tengan ahí. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, detengámonos acá, hagamos un pare aquí. O sea, hemos leído Romanos capítulo 8, versículos del 38 al 39. Son solamente dos versículos, 1 y 2, ¿no? Entonces hemos leído en esos versículos que hemos alcanzado la justificación, la reconciliación, siendo ya salvos por la sangre de su Hijo, es decir, de Jesucristo. ¿Por qué fuimos salvados? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por nuestra obra? ¿Por nuestro sacrificio? Acabamos de leer que fue por el sacrificio de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo fuimos constituidos santos, justos y perfectos, que hemos recibido la reconciliación. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo. Hemos sido salvos de su ira. Hemos sido salvos por su vida, por el sacrificio que Él hizo, es decir, Jesucristo en una cruz. De eso, gracias a eso hemos sido salvos. Eso es lo que tenemos que creer. Ahí prácticamente ya les dije qué es el Evangelio. Si yo te pregunto a ti qué es el Evangelio y con lo que ahorita mismo has escuchado, hay una diferencia, ¿no? O sea, tú tienes un evangelio diferente a lo que se te está anunciando acá. Y en la Biblia dice que si nosotros o un ángel del cielo, y esto lo dijo el apóstol Pablo en un versículo, que si nosotros o un ángel del cielo
os anunciaré otro evangelio diferente del evangelio, ese que anuncia ese evangelio diferente, esa personita que dice un evangelio totalmente contrario, diferente, opuesto, algo como un evangelio cambiado. Esa persona, según ese versículo que dijo el apóstol Pablo, que es Gálatas capítulo 1, versículo 8, si mal no me equivoco, vamos a ver. Gálatas capítulo 1, voy a poner el papelito acá. Gálatas capítulo 1. Sí, yo creo que es Gálatas capítulo 1. Sí, vamos a mirar rápidamente porque se me... Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8, aquí está. Espero que lo tengan ahí y vamos a leer rápidamente con el nombre del Espíritu Santo que nos esté dirigiendo desde el principio a fin, desde el principio de este live, de este video, hasta el fin, nos esté guiando el Espíritu Santo. Ahora sí, ¿qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 8? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, o sea, aquí dice que ya han anunciado el evangelio verdadero, puro, pero aquí está diciendo que si alguien o un ángel del cielo o alguien os anuncia o os predica un evangelio diferente del que ya han escuchado, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Qué dice esas dos palabras? Sea anatema. Vuelvo a repetir. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado y lo hemos dicho aquí en este live, en este video, sea anatema. Es muy importante conocer esto. Entonces, hemos dicho que gracias a la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo, y nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes no me quitan la vida, yo entrego mi vida, yo me sacrifico, yo entrego mi propia vida. No porque ustedes me la estén quitando, sino porque yo la entrego. ¿Y eso quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, volviendo a Mateo, al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 1, ya leímos el versículo 21, ¿no? Mateo 1:21, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Según este versículo, el significado del unigénito Hijo de Dios, el significado del nombre de Jesús es Salvador de los pecados. La persona tiene que creer en ese nombre, en ese significado, para poder recibir el perdón de sus pecados eternamente. ¿Qué significa eternamente? Que no hay principio ni fin, que solamente fue una vez y para siempre, que ya ese perdón de pecados en esa persona ya no se puede quitar. ¿Por qué? Porque es eternamente. Entonces, ahora, por agilizar, por avanzar, discúlpenme, pero vamos a ir al versículo 23 de Mateo capítulo 1. Versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Espero que lo tengan ahí. Mateo 1:23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Como raro, ¿no? O sea, se llama Jesús, pero ahora le dicen que se llame Emanuel. Es como raro, ¿no? Ahora bien, ya sabemos que Jesús es Salvador de los pecados. Ese es el significado de su nombre y eso es lo que la persona tiene que creer para el perdón de sus pecados, para alcanzar la justicia de Dios, ¿no? Ser llamado justo, santo y perfecto a la persona, ¿no? Ahora, aquí nombra de Emanuel. Ya sabemos que Jesús es Salvador de los pecados, pero Emanuel, ¿qué significa? Vamos a ver qué dice esa última parte de ese versículo. Porque Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, ¿no? Ahí está, eso es. Eso es lo que ya hemos leído, ya lo que hemos leído. Pero hay un último renglón que dice el significado de Emanuel. ¿Qué dice esa última parte? Dice
que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando la persona crea en Jesús, Salvador de los pecados, esa persona, ese pecado ya le fue retirado. Ahora en esa persona se cumplió Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Ya hay comunión con Dios, ya hay unión con Dios, es decir, ya hay Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y bueno, también podríamos decir que Jesús traducido es el Salvador de los pecados. Así como nos llamamos acá, en este perfil que tenemos de acá, así como me llamo aquí en este perfil, Salvador de los pecados, ese es el significado del nombre de Jesús. No porque sea yo el Salvador de los pecados, no, porque yo no me puedo salvar por mí mismo, ni el hermano que me está acompañando tampoco, sino porque ese nombre de Salvador de los pecados es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la persona que crea en todo esto que hemos explicado acá, que pueda tener ese corazón dispuesto a recibir como el agua, ¿no? Nosotros somos como una taza, un pocillo, y si el agua tiene que caer, nosotros tenemos que estar abajo, ¿no? Para poder recibir esa agua que viene de arriba, ¿no? Pero si nosotros estamos arriba con un corazón altivo, con un corazón soberbio, y la palabra acá, pues, ¿cómo podemos recibir la palabra? No se puede. Entonces es necesario que nuestro corazón, que nos humillemos a nosotros mismos para estar como quien dice, como si esto fuera una radio, estar en sintonía con Dios. Sintonía, es decir, en sintonía con Dios es con, estar sensible, estar sensible, estar sensible a su palabra, escuchar su palabra, ya no con un corazón altivo, con un corazón orgulloso, con ego, sino simplemente poder recibir la palabra de Dios porque está en la misma sintonía con Dios. Entonces, bueno, esto lo estaremos explicando más adelante y espero que hayan recibido la salvación porque ya explicamos qué es el Evangelio, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Ya lo hemos dicho. Para la gente que está viendo, apenas acaba de entrar en el live, en el en vivo, y bueno, vamos a continuar esto en el próximo live y hay algunas cosas que ya hemos explicado y están en los videos allá en YouTube, aquí en YouTube, ¿no? Entonces, vamos a orar para terminar, así que hermano, por favor, a orar. Bueno, vamos a dar gracias al hermano Salvador de los pecados por permitir que Dios lo usara, ¿no? Gracias, como dice, gracias a Dios, que al hermano Salvador, el Padre lo haya utilizado para predicar su palabra, ¿no? Qué privilegio. Así que vamos a disponer para orar y darle muchas gracias al Padre por ese hermoso privilegio. ¿Listo? Entonces acompáñenos y decimos que, Padre amado, te queremos dar infinitas gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, compartir tu verdad, la única verdad, papá Dios, que es la que nos saca, Señor, de la mentira, de las acechanzas del Satanás. Papá Dios, esa mentira que nos dice, papá Dios, que seguimos siendo pecadores, Señor, que seguimos en la oscuridad. Cuando tú, Señor, por tu sangre, cuando por Cristo, por la sangre de Cristo, por esa hermosa redención, por esa maravillosa obra en la cruz, fuimos hechos salvos, justos, santos, perfectos, redimidos por esa sangre. Gracias por esta oportunidad, papá Dios, por regalarnos este maravilloso tiempo para poder deleitarnos en tu palabra, en esta agua de vida, en esta agua que todos los días nos permites poder cada día entender un poco más, Señor. Pero es porque tú, Señor, has tenido misericordia tanto del hermano como en mí, para poder predicar tu palabra, predicar el Evangelio, Señor, de la salvación que es en ti, papá Dios. Que en un momento, Señor, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero llegó Cristo, Señor. Llegó Cristo para poder ser ese salvador de los pecados de nuestras vidas y convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros. Que gracias a ese sacrificio y por ese sacrificio de Cristo nos quitó el pecado una vez y para siempre. Gracias, amado Padre. Permite las personas que han podido entrar, los hermanos que han podido entrar, puedan escuchar, Papá Dios,
puedan tener oídos, Señor, para escuchar tu palabra, un corazón abierto, papá Dios, y las personas que quizás entren, Señor, al live a decir muchas cosas, quizás a decir que cómo creemos en un Dios imaginario, cómo creemos en un Dios. Nosotros no necesitamos ver para poder creer, porque mediante la fe, Señor, que es en Cristo Jesús, que la fe, como tú lo dijiste en tu palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos, pero tenemos la convicción de que tú nos has salvado y nos has dado una vida eterna, libres de pecado por medio del sacrificio en Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad, Señor. Dejamos esta noche, papá Dios, o tarde o mañana, dependiendo de las personas que vayan a ver el video, en tus manos, amado Padre. Que haya, Señor, sobre nosotros misericordia, papá Dios, para poder cada día, Señor, predicar de esto, y que como nosotros anunciemos trompetas, Señor, porque vemos esa espada, Señor, que anunciemos este evangelio, papá Dios, este evangelio verdadero, que no es solo que tú, Señor, te llamas Salvador y no más, sino que eres Salvador de los pecados, Señor. Que cada persona pueda quitar esa venda de sus ojos, como tú, Señor, diste la misericordia tanto al hermano como a mí, como a los hermanos que nos están acompañando, de poder quitarnos esa venda de los ojos y poder decir, no somos más pecadores por tu obra en la cruz, Señor. Gracias, infinitas gracias te damos y todo lo encomendamos en tus preciosas manos, amado Padre. Y gracias por darnos esta maravillosa oportunidad. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, en el nombre tuyo, amado Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios por Gloria a Dios. esta grandiosa oportunidad. Yo no, pues tenía algo preparado, pero del resto lo dije, o sea, no sé, o sea, expliqué, hablé y hablé y salió. Fui guiado por el Amén. Espíritu Santo. Gloria a Porque Dios. previamente había orado y dije, Padre, por favor, guíame porque no alcancé a preparar nada, no alcancé a escuchar, no a alimentarme de la palabra, pero teniendo solamente 3 versículos, por así decirlo, o más, pude compartir el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias y estoy muy agradecido con Dios por darme un día más. ¿Y un día más de qué? ¿Un día más de qué cosa? De estar aquí con ustedes, de compartir y junto con el hermano también. Ay, Y para la gente que está viendo esto, entonces, hoy es para ustedes día de buenas nuevas. Hoy es día de buena nueva. Es muy importante. Entonces, muchísimas gracias, amigos, invitados, hermanos, gente que nos conoce, que está entrando por primera vez. Gracias por haber estado acá, por haber permanecido hasta el final escuchando. Y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. chao, chao. Chao, chao.